¿Y diarrea aguda? Menos de 2. 2 semanas. Bueno, quedamos en 2 semanas. Y entre las 2 y 4 semanas, Subaguda. suavidad, persistente. Muy bien. Esa es la clase, pero. Vamos. Lo que habían dicho, aumenta la frecuencia, cambia la consistencia. Si hablamos de diarreas agudas, estamos hablando menos de 14 días, o sea, un par de semanas. Diarreas crónicas, vamos a hablar sobre las deposiciones que tienen más de 30 días con estas características. Y en todo caso, las intermedias son las persistentes o subagudas. ¿Cuál es la función normal del intestino? Absorción de sustancias. Muy bien. ¿Qué más? Transporte de sustancias. Se mueve, ¿no es cierto? Los movimientos peristálticos. ¿Y la secreción de qué? De sustancias. Muy bien. Entonces, esto es lo que normalmente hace un intestino. Ahora, si nosotros sabemos que esto es lo normal, cuando ocurra una alteración, por ejemplo, cuando se absorba en menos cantidad, cuando se secrete en más cantidad y cuando se mueva con mayor intensidad o mayor rapidez, ¿cuál es el producto de todo esto? Diarrea. Muy bien, entonces, de la alteración de las funciones normales del intestino es que va a provenir el diagnóstico de cuadros diarreicos. Muy bien. Como anécdotas, estas cosas ya lo saben ustedes de fisiología, las han visto de semiología, las han visto en fisiopatología, en fisiología también, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, si entramos a hablar sobre el tema de diarrea aguda, ¿cuál es la fisiopatología de todo esto? Uno, que puede ser la disminución en la absorción de agua y electrolitos, o sea que se queda más en la luz intestinal. O dos, en que aumente la secreción de agua y electrolitos o otras sustancias hacia la luz intestinal. Entonces, el desbalance de esto es lo que va a producir los cuadros diarreicos como vimos, ¿no? Es la alteración de la función normal del intestino. ¿En qué caso va a aumentar? Podemos hablar de la disminución de la absorción de líquidos, de agua y electrolitos. Básicamente, cuando hay alteraciones anatómicas, cuando hay alteraciones histológicas, cuando hay daño a nivel de la mucosa intestinal. ¿En qué casos? En las enfermedades inflamatorias intestinales, tipo enfermedad de Crohn, tipo enfermedad ulcerativa, cuando hay resecciones intestinales, cuando hay derivación de líquido luminal, o sea, cuando se hace chorinostomías, ileostomías, o sea, cuando se altera la anatomía normal del intestino. Cuando hay una inhibición funcional de que absorbe el cloruro de sodio, ¿no? Cuando no absorbemos, ¿en qué casos? Cuando existen enterobacterias frecuentes y cuando hay presencia de algunas hormonas. Cuando existe presencia de agentes activos osmóticamente, ¿no? ¿Qué agentes activos osmóticamente conocen? Conocidísimo. Lactulosa. ¿Ah? Lactulosa. Lactulosa. Bueno, está bien. Muy bien. ¿Cuál? La leche magnesia. Manitol. Muy bien. Manitol. Está saliendo el negro. Perfecto. Esa es la idea. Entonces tenemos diferentes sustancias, el manitol, la lactulosa, la misma lactosa produce cuadros de aumento en la ósmosis a nivel del intestino y produce cuadros diarreicos. Otras sustancias tipo magnesio, por ejemplo, los que conocen la leche de magnesia. ¿Conocen lo que es el Milanta? Claro. De Bayer. Entonces, ¿pero Milanta qué es? ¿Un laxante o qué es? ¿Qué es Milanta? Ese frasquito que venden ahí en bomba y blanquito. Una antiácido. Entonces tienen que tener muy presente cuando ustedes estén en la consulta y les den a un paciente cualquier tipo de antiácido y dentro de la fórmula tiene magnesio, tienen que tener mucho cuidado en explicarle que este paciente puede tener deposiciones
sueltas. Porque después va a regresar y le va a decir, ¿sabes qué? Me hizo daño lo que me ha dado porque esto me ha dado diarrea. Vamos a ver si tiene razón. ¿Y por qué será? Porque tiene compuestos que dan aumento en la osmolaridad de la luz intestinal. Muy bien. Este aumento de la actividad propulsiva. ¿Qué ejemplo? ¿Qué enfermedad? Hipertiroidismo. Uno, muy bien. Diabetes, Disminución. Esa es disminución. Eso es lo contrario. intestino irritable. ¿Y eso te da diarrea? Lo contrario. Ah, ese que se hincha, ¿no? Diarrea. A ver. El engranaje. Se trabó. No. Como que es ¿no? Sí o sí. No, pero justamente es una ganglionosis, es un tema en el que se dilata el ácido intestinal, no tiene movimiento. Entonces, si estamos hablando que uno de los temas es que aumenta el movimiento de transporte del contenido, y eso va a producir cuadros de diarrea, cosas como porque ahí no va, ¿no? Está a la izquierda. Cuando aumentan las secreciones a nivel de la luz intestinal, ¿no? ¿En qué casos? Ahí está todo el mecanismo. ¿En qué casos puede aumentar la secreción de sustancias de agua y electrolitos hacia la luz del intestino? ¿Cuál? ¿En qué caso? ¿Cólera? ¿Cuál? Pues, ¿Qué cólera? ¿Quién dijo? ¿Verdad? Cólera. Muy bien. O sea, enfermedades bacterianas en las cuales existan enterotoxinas que produzcan este tipo de diarreas. Eso lo vamos a ver. En las cuales va a intervenir toda una serie de sustancias que va a haber un tema de recambio de electrolitos, en las cuales están interviniendo ahí sustancias como el AMP5, el calcio, que son mediadores básicamente de lo que es recambio de agua a nivel de luz intestinal. Muy bien, las enterotoxinas, como dice ahí, tipo cólera, que es el ejemplo clásico, no es lo único, hay otras cosas más, ¿no? Sustancias prosecretoras por el tracto intestinal vasoactivo. Tenemos sales biliares, en esos pacientitos en los cuales han sido operados una colecistectomía y tienen una continua y frecuente carga de sales biliares, no todos, en algunos. Mediadores inflamatorios como histamina, prostaglandinas, las enterotoxinas, ¿no? Son causa de frecuente. Dime, cuéntame. Doctor, entonces las enterotoxinas pueden dar una diarrea tanto por disminución de la secreción de cloruro de sodio y también por la hipersecreción. Sí, y así es. O sea, como vamos a ver, ahí dice, en la mayoría ocurren ambos mecanismos. O sea, no podemos decir y ser tan tajantes, no, enterotoxina solamente produce aumento en la secreción de agua y electrolitos, por eso es que van y pierden hasta la memoria. No necesariamente es eso. Van a perder la memoria también porque no pueden captar, no pueden resolver el agua y el electrolito, ¿no? Por la misma enterotoxina, el mecanismo es doble. ¿Cuál es la causa principal de los cuadros diarreicos agudos? los virus. ¿Cuál? Infecciones virales. Infecciones, dejémoslo bien. Claro. ¿Qué tipo de infecciones? Virales, bacterianas. Virales, bacterianas, Parasitarias. parásitos, Hongos. no más, Hongos. hongos. Porque la candidiasis ¿Qué dice ahí? Está bien. Ah, no, pero no dice hongo, mira que bacán, virus, bacterias y parásitos. Muy bien. ¿Cuál es el virus más frecuente en el... Ahí está el primer adulto. Mejor lo leo. El agente principal con los cuadros diarreicos agudos en adultos, ¿no? Cuando es por virus, generalmente está relacionado al norovirus. Y en los pequeños está relacionado más al tema del rotamiento.
una sintomatología increíble que puedan presentar los caninos. Existen algunos virus especiales, en los cuales, por ejemplo, el citomegalovirus y el herpes, que no solamente van a producir un tema inflamatorio, sino van a producir un tema de lesión a nivel de mucosa. Son virus invasores, mucoinvasores o citoinvasores, en los cuales producen un tema de ulceración, y esto puede venir presentando las deposiciones con moco y sangre. Bueno, dentro de las causas virales se tienen la lista, parasitarias. En parásitos sí, quisiera que guarden un poquito memoria sobre lo que es Giardia lamblia y este de acá que dice Blastocystis hominis. El Blastocystis hominis y la Giardia lamblia en Lima tienen una alta prevalencia, son muy frecuentes y que si no lo buscan no lo vamos a encontrar. Entonces es importante que lo tengan siempre en cuenta, ¿no? Por ahí podemos encontrar ciclospora, metamoebis termítica, pero realmente son estos dos. En la bacteriana pues tienen una lista larga para leer toda la tarde. Hongos, la cándida albicans, básicamente en pacientes que son inmunosuprimidos. Bueno, habíamos dicho, estos son los mecanismos que tenemos para producir problemas por agentes infecciosos. Uno, los que producen hipersecreción debido a la acción de toxinas, y los que producen una lesión, o sea, producen daño a nivel de mucosa, ¿no? Con esfacelación, pérdida de sustancia, daño histológico. Estos son los dos mecanismos principales que van a producir cuadros de diarrea a nivel intestino debido a un agente infeccioso. De esto nosotros podemos deducir cuál es la clínica que va a tener estos pacientes. Muy bien. ¿Qué pasa si les digo? Tengo un paciente que viene por un cuadro diarreico, generalmente un par de 4 horas, en los cuales el paciente viene y le dice: doctor, ¿sabe qué? Tengo dolor intenso en el abdomen y tengo una deposición periabundante, ya van como 20 veces en estas 3-4 horas que voy al baño. ¿Cuál sería nuestro primer pensamiento? ¿A qué se podría deber esta frecuencia alta con ese volumen alto con dolor abdominal? ¿Cuál sería la causa? Bacterias. Por toxinas. Sí. Entonces, si tenemos una causa en la que es por toxinas, enterotoxinas, y esto va a producir, como decía, dolor abdominal, va a producir deposiciones en alto volumen y en frecuencias altas, vamos a encontrar temperatura en este paciente. No. ¿Qué es lo que está ingresando en el organismo? ¿Bacteria o toxina? Toxina, supuestamente. No necesariamente están dando bacterias. Entonces, si el efecto es tóxico, y como estamos hablando, el efecto es a nivel de células, que está habiendo una alteración en el transporte y en la absorción de agua y electrolitos, habría fiebre. No, y como habíamos dicho, el dolor, ¿qué tipo de dolor es el que va a tener ese paciente? ¿Cómo sería el dolor? Intenso. Oprime, retuerce, arde, quema, jala, tira, pulsa, penetra. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo debería ser el dolor? ¿Cuál? Cólico, ya muy bien. Cólico. Porque a diferencia de cuando tenemos una bacteria que era invasiva, que ingresaba al organismo, ¿cuáles serían las características clínicas de esta infección? ¿Cómo sería la diarrea? Con moco, sangre, cantidad. Abundante. ¿Cómo es la cantidad? Bastante, poquito, mucho, nada, casi. Abundante. ¿Ah? Abundante, igual que la enterotoxigénica. Conservada, ¿qué? La diarrea, ¿qué?
¿Ustedes han escuchado esa característica de fruto rectal? En semiología no la he mencionado el fruto rectal. ¿Dónde son? Cuando la deposición no es en sí deposición, sino es más una secreción mucosa, a veces con sangre y muy pequeños rastros de deposición. Eso es lo que se llama fruto rectal. ¿En qué caso se da eso? Bacterianas, bacterioinvasivas. Porque como están viendo ahí, como les estaba explicando, el daño cuando ingresa una bacteria enteroinvasiva, tipo Yersinia, tipo Escherichia coli, enteroinvasivas, lo que va a producir es lesión a nivel de la mucosa. Y si produce lesión a nivel de la mucosa, lo que va a presentar esta deposición es por ahí moco y por ahí sangre. ¿Estamos? Muy bien. ¿Fiebre? Podría presentar fiebre. ¿Qué cantidad podría tener este paciente de deposición? ¿Bastante? ¿Poco? Poco. En escasa cantidad. A diferencia de la enteroinvasiva, de la enterotoxigénica, ¿no? Que es abundante, en esta vez y es pequeñas cantidades. A veces no hay, es simplemente esa presión mucosa la que puede estar eliminando. La frecuencia sí está incrementada. La frecuencia puede ser igual, puede ser baja. Una vez al día, 2 al día y está. ¿Cómo estaría el dolor abdominal? ¿Cómo podría tener este paciente el dolor abdominal? Mira que está teniendo daño de mucosa. ¿Cómo sería? Es más un malestar, porque el dolor no es localizado, es un dolor difuso. No es ese cólico que viene porque hay contracciones en el nivel del peristaltismo del intestino, no se está contrayendo. El tema es que hay un proceso inflamatorio en este intestino. Entonces el dolor es difuso, no viene localizado, no irradiado, es todo un dolor abdominal en el cual, por más antiespasmódicos que le coloquemos, ese malestar no va a variar, porque no es espasmo lo que está produciendo el dolor, es el proceso inflamatorio. ¿Quién podría tener problemas de deshidratación en estos pacientes? Con enterotóxico. Claro, el que va por toxinas. ¿Por qué? Porque la frecuencia es alta. ¿Por qué? Porque puede vomitar. Claro. Muy bien. Listo, ya sabe todo. Muy bien. Esto es lo mismo que hemos estado hablando, lo mismo que hemos hablado, el fruto rectal, cuando hay sangre y moco. Fiebre puede haber cuando hay un tema de origen bacteriano, más invasivo. Los problemas de deshidratación acompañados de toda la sintomatología, hipotensión, taquicardia, liguria, seca de mucosas y de piel, shock, diarreas de tipo secretora. Tenemos, ahora, como todos han tenido un cuadro de diarrea, ¿todos han llegado a parar en algún momento al hospital? No. ¿En qué caso vamos a tener que nosotros admitir a un paciente que llega con un cuadro de diarrea al hospital? Ya, muy bien. Signos de deshidratación, cuando hay hipogenia, hematoquesia, ya hemos hablado, fiebre por encima de 38, que tenga frecuencias de deposición altas, la duración de 48 horas o más. Ahora, yo tengo todos estos, llamémosle así, signos de alarma, ¿no? En los cuales nosotros vamos a ver si este paciente va a tener o no va a tener estos problemas para poder admitirlo. ¿Qué pasa si este paciente que llega con el dolor abdominal, tipo cólico, retorcijón, sin náuseas felizmente, frecuencias de deposiciones altas, sin cambios a nivel de presión, sin cambios a nivel de frecuencia cardíaca? ¿Cuál sería nuestro posible esquema de tratamiento? Porque ya se supone que hemos dicho, muy bien, esto es una diarrea enterotoxigénica. Perfecto. ¿Cuál sería nuestro planteamiento terapéutico? ¿Qué haríamos con este paciente? Hidratarlo primero. ¿Qué de la Coca-Cola de ella? No, cero.
Reponerlo, Sodio isotónico. compensarlo. Un sodio, escucha, se ve diarrea. Más. ¿En lo venoso estamos hablando o bioral? No. Puede vomitar. Bioral, puede sodio. No, puede vomitar. No puede, que justo le decía, no está vomitando. Ah, Tiene pero igual, hoja, ¿no? pues, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? te consulta. Supuestamente tiene más de 10 frecuencias por reposición, es un volumen alto, no está con presión baja, no está taquicárdico, tolera la bioral porque no ha vomitado. ¿Cuál sería nuestro esquema de tratamiento? Esperar. ¿Cuál? Rehidratación bioral, es lo primero que tenemos que comenzar. ¿Ya? Primero por el costo, dos por el hecho que vas a tenerlo un paciente en la clínica, en la emergencia, donde estés, con una vía al costado. O sea, primero darle chance de que este paciente pueda recuperar la hidratación por vía oral. Va a ser mucho más lento, perfecto, pero no corres riesgos innecesarios, por lo menos en el momento hasta ponerle una vía. La cosa cambia si es que este paciente tiene con algunas otras variantes. ¿Qué pasa si el paciente viene sin vómito, pero viene hipotenso? Ya no necesariamente hipotenso, pero viene con 10,6. La frecuencia cardíaca viene con 86. ¿Qué hacemos con este paciente? Inflación endovenosa. Yo le sugeriría que sí. ¿Por qué? Porque corre riesgo. Porque ¿qué varió el otro paciente? Si no está vomitando. La Pero ya está presión. empezando a hacer signos de hipovolemia. Si bien es cierto, no está en un shock, deshidratado totalmente, pero este paciente tiene varias horas, tiene frecuencias altas, o sea, un momento, algo está ocurriendo. Entonces, en este paciente sí van a subir. Y lógicamente, pues el que viene vomitando desde pone hielo, que no tenga nada, hidrátalo. ¿Qué pasa en el otro campo? ¿Qué pasa si el paciente viene con cuadro de posiciones con mucho dolor abdominal difuso? No especifica cómo es el dolor. Viene con fiebre, hace 6 horas ha hecho pues cuánto, 2 posiciones, pedazos chiquitos. Sin moco, sin sangre. ¿Qué hago? Sin moco, sin sangre. Pero sí la deposición pastosa. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería nuestro esquema mental para decirle sí, vas a hacer esto? Ya con fiebre. Tiene fiebre. Tiene 4 horas. ¿Qué le hago? Frecuencia cardíaca, 80. Presión arterial, 11,6. ¿Qué más quiere? Ruidos hidreros discretamente aumentados. Le toca la barriga, le duele. ¿Qué hacemos? Un antibiótico. 4 horas. Rehidrátenlo. No venoso. ¿Tolera la vía oral? No toleramos. Vía oral, entonces. ¿Y el dolor? Para nada. Tómate un tranquilo. Tu cabina compuesta. A las 3 horas dice no me sigo bien. ¿Por qué? Porque fue la capacidad. Un aprendizaje. Primero descarta problemas como que puede ser otro diagnóstico. Entonces, acá viene un punto importante. Si todo el mundo ha tenido un cuadro, si bien es cierto, todo el mundo ha tenido un cuadro diarreico, ¿cierto? Pero dentro de esos cuadros diarreicos, vamos a tener nosotros que tener cuidado en eso, con el diagnóstico diferencial. ¿Por qué?
Porque si este mismo caso, el paciente que viene con fiebre, con dolor abdominal difuso, que ha hecho pues, un par de revisiones factosas en 4 horas 8 veces, con mucho malestar, es muy diferente que este paciente venga a la edad de ustedes, que venga un paciente de la edad pues, de 70, 80 años. ¿Por qué? Es el mismo intestino. ¿En qué varía? No se fíjate. Ya, ninguno de los dos hace fiebre. Pero igual, ¿cuál es el problema? El problema que viene son estas. Esta. Estos problemas de isquemia intestinal son diagnósticos que se tienen que buscar en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque vienen con la misma sintomatología que una diarrea vulgar y silvestre. Igualito. El problema es que ahí el antibiótico, feliz de la vida, y regresa el familiar al día siguiente diciéndole: tú has matado a mi papá. Porque se murió. ¿Por qué? Porque no pensaron en los diagnósticos. En un paciente joven podemos todavía manejarlo en forma empírica, pero esto es importante, los diagnósticos diferenciales. Porque lo mismo les puedo decir cuando estamos pensando en las enfermedades inflamatorias intestinales. Un paciente joven de 24 años que viene con un cuadro de diarrea, con un sangre, y que está debutando, ni siquiera que es crónico, que está debutando con un cuadro de moco y sangre. Ustedes le dicen: sí, es un cuadro de una diarrea infecciosa, no te preocupes. ¿Tienes fiebre? No, no tengo fiebre. Sí, me han dicho que puede ser sin fiebre, está bien, no hay problema, diarrea. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando hay moco sangre, vienen los problemas inflamatorios intestinales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todos estos diagnósticos. Eso es importantísimo. Como siempre les digo, cuando ustedes tengan un paciente delante, siempre tienen que preguntarse: ¿de qué se puede morir este paciente? Y eso es lo que tienen que ir a buscar, para que no les pase nada a ustedes. Entonces, ¿dónde estamos? Ahí, atrás, ahí, Es lo mismo. ¿Cuál es la clínica? Ok, ustedes ya me lo han contado: dolor, fiebre, todo lo que hemos estado hablando de lo que puede presentar un paciente. Si tenemos un tema de diarrea aguda, ¿cómo es que vamos a seguir a este paciente? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? ¿No? Básicamente, si pensamos en que es una diarrea no infecciosa, ok, muy bien, podemos investigar la causa subyacente. Por ahí vamos a pensar en diversos problemas de intolerancia alimentaria, en problemas, inclusive problemas virales, okay. Y podemos darle tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para el cuadro de diarrea aguda? Básicamente, hidratación. Comenzamos con eso. ¿Qué pasa si estamos pensando en que esta persona que viene tiene supuestamente un cuadro de diarrea infecciosa? Entonces buscamos algunas características que ya habíamos hablado, ¿no? La fiebre, la presencia de moco, sangre, si hay dolor abdominal grave, si es inmunodeprimido. Si hablamos de estas características especiales, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un estudio diagnóstico guiado por clínica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a evaluar el tratamiento de tipo antibiótico. El tratamiento antibiótico que podemos dar puede ser empírico, si es que no sabemos en la causa etiológica, y vamos a evaluar ahí sin causas puntuales: diarrea nosocomial, diarrea del viajero, que es frecuente, y pacientes que tienen problemas de inmunodepresión tipo SIBO. Por ahí, en algún momento podemos hacer un estudio que es el estudio proctoscópico. ¿Para qué haríamos un estudio de una proctoscopía en un cuadro de diarrea? ¿Para ver la deposición líquida? No. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Qué? Pero procto. ¿Por qué procto? ¿Por qué no hacemos una columna para la lesión? ¿Por qué dentro del esquema estamos hablando primero de proctoscopía? ¿Por qué no hablamos de colonoscopía?
Entonces, ¿para qué me va a servir hacer un procedimiento proctoscópico? O sea, los 15, 20 centímetros finales del recto. ¿Para qué? No, Para buscar agente etiológico. Entonces, si estamos pensando en que es un cuadro de una diarrea infecciosa en pacientes que tienen ciertas características, ¿no? Los inmunodeprimidos, que están con fiebre alta, entonces, ok, ¿qué pasó aquí? Tiene moco, tiene sangre en abundancia, ¿qué pasó? Entonces podemos hacer una proctoscopía y tomar muestras en fresco de deposición. Para eso nos sirve, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en estas características que estamos buscando no la tiene el paciente? Y le damos un tratamiento de tipo sintomático. Si mejoró, lo dejamos ahí. No mejora, esto persiste, entonces tenemos que seguir buscando. Y reevaluamos e iniciamos pruebas diagnósticas, como que, por ejemplo, coprocultivos, proctoscopías y toda una serie de exámenes más que vamos a ver. ¿Estamos? ¿Qué tipo de exámenes más que podemos hacer? Podemos hacer determinación de leucocitos fecales. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me va a dar información? Determinación de leucocitos fecales. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Leucocitos fecales. ¿O no? ¿Qué es lo que buscamos en esa primera prueba? Determinación de leucocitos fecales. Vamos a buscar leucocitos, pero vamos a buscar qué tipo de glóbulos blancos hay. Son polimorfos, son mononucleares. ¿Qué hay? Normalmente nosotros eliminamos leucocitos por la deposición, ¿sí o no? ¿Te pierde? ¿Sí? ¿Sí? No. Normalmente no se elimina leucocitos por la deposición, por eso es que buscamos leucocitos en materia fecal. ¿Qué me informa a mí si es que yo encuentro leucocitos en la deposición? ¿Qué significa que tenga yo leucocitos en la deposición? Un proceso inflamatorio. Ahí dice, vea, útil para el diagnóstico de diarrea inflamatoria. No me dice infecciosa, dice inflamatoria. Entonces, si yo tengo una enfermedad tipo colitis ulcerativa, ¿voy a encontrar también leucocitos? Inflamatoria. Y si yo tuviese una diarrea por bacterias, ¿voy a tener leucocitos? Voy a tener positividad. ¿Por qué? Porque se supone que el cuadro infeccioso te está dando un problema inflamatorio. Si tienes un problema inflamatorio, vas a eliminar leucocitos. Entonces, todo resultado de dosaje de leucocitos en la deposición, ¿le doy antibiótico? No, porque puede ser inflamatorio. Así es. No necesariamente cuando tengo yo un resultado de leucocitos en deposición voy a darle antibiótico, porque puede ser un tema netamente inflamatorio. Entonces aquí ya viene lo que va acompañando a la clínica. Si yo pensando en clínicamente este paciente lo veo tóxico, lo veo febril o subfebril, con dolor abdominal, con deposiciones, con ciertas características de moco, de sangre, por ahí que pienso que puede ser un tema infeccioso y tiene fiebre, tóxico, ok, la posibilidad ya tiene 3-4 días, la posibilidad de que sea una bacteria está presente, le puedo dar antibiótico. Usamos lo que estamos viendo en el cuadro. ¿Qué otras cosas usamos? Cultivos. ¿Cuál es el problema de un cultivo? ¿Cuánto tiempo demora en salir un cultivo positivo? 6 días. 5 días. 5 días. Para que te den una respuesta de qué puede estar creciendo. Al tercer día tú puedes ver si crece o no crece. Si no crece, no, lo dejas. Lo dejas que siga cultivándose. Pero probablemente no haya nada positivo. Entonces, el inconveniente para hacer un esquema de tratamiento rápido con los cultivos de ese es eso, es el tiempo, nos demora mucho. Pero sí nos sirve, porque al final, si nosotros estamos teniendo un cuadro de una diarrea infecciosa y el paciente dándole antibiótico no mejora,
lógicamente nos gustaría saber qué tipo de bacteria tiene este señor para poder darle un tratamiento específico para lo que tiene. Sí se usa. Determinación de antígeno, ¿no? Para Yardia, Cryptosporidium, sobre todo rotavirus. En los niños se usa mucho el dosaje ¿cómo se llama esto? De anticuerpos para rotavirus. Sustancias para ver toxinas tipo Clostridium difficile. Hay tinturas especiales para lo que son los Cryptosporidium, Microsporidium. Y al final tenemos procedimientos endoscópicos para toma de muestra en fresco, de lo que habíamos hablado. Tratamiento, como dijeron ustedes, ok, hidratación, muy bien. ¿Qué se utiliza? Las sales de rehidratación oral. Todas las sales de rehidratación oral son la misma, lo único que va a variar es el precio. ¿Por qué? Por la firma del laboratorio, por el sabor, el color, la cantidad, el envase, eso es lo mismo. El resto es lo mismo. Las sales de rehidratación oral es la misma que venden o que les dan al Ministerio de Salud en los sobrecitos estos, es lo mismo. Una vez estabilizado, hidratado, se procederá al tratamiento de la diarrea bien sintomático o preferentemente etiológico, si es que se quiere. Pero como alternativas tenemos algunas cosas que podemos usar, ¿no? Como tratamiento alternativo para el cuadro de diarrea. Los inhibidores de las encefalinas intestinales, que es el racecadotril. Este es un compuesto que va a hacer que inhibe a estas sustancias que es la encefalinasa y van a hacer que se retenga secreciones de agua hacia la luz intestinal. Entonces, ¿en qué casos puede funcionar este tipo de medicamentos? En los cuadros de diarrea de o por toxina. Muy bien. Opiáceos también lo podemos utilizar. La codeína, ese jarabe de tos, difenoxilato, la loperamida, ¿no? Actúa inhibiendo la motilidad intestinal, por eso se usa. Hay agentes absorbentes, el caudipectina, tenemos sales de bismuto, ¿no? Que también producen un efecto básicamente estaba pensado para los temas de inflamación como mucoprotector. Y el uso de probióticos. Los probióticos son un tema aparte. Existen muchos estudios a base de probióticos, pero básicamente son pocos los tipos de probióticos que se están estudiando, ¿no? El que dice ahí, el Saccharomyces boulardii, los lactobacilos, tipo Xylopholis, son los que más se han estudiado para el tema, y el Racemosus también, son los que se han estado utilizando a nivel internacional para el tema de control de diarreas por probióticos. Los probióticos son sustancias vivas que van a entrar en el organismo y van a producir un efecto. Esa es la definición de probiótico. El tema es que no solamente es utilizado en cuadros diarreicos, sino se está viendo que puede también dar ayuda en el tema, por ejemplo, como coadyuvante de tratamiento para el Helicobacter pylori, como coadyuvante para el tratamiento oncológico del cáncer de colon, ¿no? Sobre todo para prolongar las recidivas de presentación de cáncer de colon, para el intestino irritable mismo es utilizado, y están habiendo muchos estudios alrededor de eso, ¿no? Cuando me dijeron a mí, ¿cuál es el tratamiento para una... Cuando preguntaba, ¿cuál es el tratamiento para un cuadro diarreico agudo? Por ahí me dijeron, antibiótico. Perfecto. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto la etiología de la enfermedad diarreica, son varias. Estamos hablando virus, ¿no es cierto? Estamos hablando parásitos, en los cuales, si le doy bien antibiótico, no le va a pasar nada. Hay otro punto más. La mayor parte de estos procesos son leves y se autolimitan solas. Por eso es que habíamos hablado 48, 72 horas en que hay que esperar para ver si es que ese paciente necesita hacerle algo más aparte de hidratación. Entonces justamente viene por eso. ¿Qué tipo de antibiótico? Bueno, pues ahí tienen la lista. Depende mucho de qué es lo que vamos a tratar. Empíricamente,
nosotros hablamos en el cuadro de este diagnóstico, decíamos tratamiento empírico con tratamiento antibiótico, si es que podríamos darle algo. Ciprofloxacin, o sea, las fluoquinolonas, que son una alternativa para el tratamiento para estos, ¿no? Muy bien. Si hablamos de decisiones médicas más